Dice, está grabando esta reunión. El anfitrión, ¿tú estás grabando Citlali, no? Sí, ya le puse en grabar. ¿Y cómo le vamos a hacer para lo del video? ¿Me lo envías o qué? Ay, no sé. Es que esa es una de las cosas que no sé qué hacer. Pues si se guarda, se lo envío. Pues sí, ¿cómo? Es que es complicado. Bueno, está bien. A ver cómo le hacemos. Entonces, ¿continúo o me espero? Otra vez desde el principio y más despacio, porque empezaste a leer muy rápido. Despacio, hay que disfrutar la lectura. Sale, adelante. De acuerdo. El libro La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse, del doctor Enrique Dussel, se presenta como una introducción general a la producción teórica esencial de Marx. En este caso, los Grundrisse son los borradores preliminares del austriaco, donde se nos presentan sus bosquejos de ideas que después se verían concretizadas en el Capital. De aquí que Dussel los denomine con el adjetivo esencial. Por tanto, este texto de Dussel busca introducirnos en las primeras ideas del autor a fin de comprenderlo de mejor manera. Durante el primer capítulo se nos habla de la producción general y en cómo Marx encontró dificultades metodológicas en la investigación, así como de cuál fue la forma en que paso a paso fue puliendo su método hasta lograr uno estable y conciso capaz de fundamentar sus ideas. 1. Sobre la producción Oye, general. antes de avanzar, disculpa que te interrumpa. ¿Es posible que le puedas a tu pantalla hacer que la letra sea más grande, es decir, un zoom abajo, para que el documento se haga un poquito más grande y podamos ver más las letras? Ándale, así está bien. Gracias, adelante. Ok. 1. Sobre la producción general. Un 23 de agosto, Marx iniciaba sus reflexiones sobre la producción general. Se encuentra con muchas dificultades en cuanto al método e indaga cuestiones muy profundas para una introducción, por lo que deja momentáneamente el escrito para retomarlo en octubre. 1.1. Punto de partida histórico y esencial. Dicha entrada o introducción brinda temas importantes. La esencia, un análisis de la producción y el comienzo del uso del método que necesita ser clarificado. La producción es el principio por su origen histórico o esencia y está socialmente determinado, de modo que cada tipo de producción está determinado por la sociedad de la que nace. No obstante, lo que ahora nos compete son lo que Dussel denomina como determinaciones esenciales o comunes, sin importar la cultura o región. Además, advierte que no hay que cometer el error de eternizar al pretender analizarlas dentro de un sistema actual, pues dentro de todos los modos de producción tiende a haber componentes iguales bajo los cuales sí puede guiarse un análisis común sobre la producción, aunque claro, condicionados por el tiempo. Sin embargo, por el momento y para este análisis, se iniciará con la esencia dejando de lado el aspecto histórico. 1.2. La esencia. Como se mencionó antes, no se busca la esencia de la producción en la individualidad o presociedad, sino dentro de las determinaciones esenciales comunes de todo hombre en acto productivo. La constitución esencial o real de la cosa puede, por su parte, ser abstraída o separada para construir con ella la esencia conocida de la misma cosa. Son determinaciones esenciales aquellas que son comunes a todas las cosas. Como ser humano es tener conciencia de sí mismo y ser capaz de tomar decisiones. La desalienación es creación, lo que significa que el sujeto puede crear y crearse su proyecto de vida. La producción es una abstracción, de modo que hay niveles dentro de dichas determinaciones esenciales. Así, la constitución esencial de las cosas puede ser abstraída de manera que puede llegar a ser conocida. Estas, en conjunto de los momentos esenciales de toda producción, se conocen como aquellas que pueden ser pensadas y por tanto razonadas, pero se reducen simplemente a cuatro: un sujeto que trabaja, trabajador; un objeto trabajado, material universal o la naturaleza; un instrumento, puede ser únicamente la mano, además de claro otras cosas; y un trabajo pasado ya acumulado. Estas son las determinaciones esenciales de toda producción posible,
las más abstractas. Condiciones generales, de acuerdo con Marx. Estas determinaciones deben ser articuladas constructivamente. Esto es importante, no pueden ser aisladas unas de otras. 1.3. La producción general. Aquí hay que señalar que hay dos planos de abstracción. El primer nivel entiende a la producción como un todo independiente, es más general. El segundo, más particular y concreto, sin dejar de lado su naturaleza abstracta, se trata del consumo, la distribución y el intercambio. ¿Mande? Hugo, tu micrófono. Hugo, si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Bueno, todos, menos Citlali. Perdón. Ok. En este momento donde Marx encuentra una complejidad metódica que le impediría seguir escribiendo, señala Dussel, mismo que le lleva a hacer un paréntesis metodológico. La productividad general requiere de los 4 elementos que anteriormente mencionamos, siendo la naturaleza doble, como materia y como producto satisfactor. Se consideran como medios de producción a los factores intervinientes en todo proceso de trabajo. Abarcan instrumentos mecánicos y tecnológicos o los materiales necesarios para dicha finalidad. Se consideraba la capacidad de producir del ser humano, así como las formas en las que participan estos en las relaciones sociales. Estas determinaciones en conjunto se les conoce como círculo productivo, el cual debe ser estudiado a profundidad y detenidamente. Perdón. En primer lugar, tenemos al sujeto que siempre debe ser entendido como sujeto de necesidad, es decir, que dicho sujeto requiere de algo que no necesita trabajo, por tanto, no requiere producción, como sería una fruta al alcance inmediato. Solo en caso de que el objeto natural satisfactor no se encuentre a disposición inmediata del sujeto, se llevará a cabo la productividad, pues el sujeto se ve en la necesidad de producirlo, de modo que deja de ser sujeto necesidad y se convierte en sujeto productor. Para este sujeto productor, las cosas se convierten en un instrumento para producir a partir de la propia naturaleza. Los satisfactores que se requieren, de esta forma, Dussel nos dice que la producción es una negación de la energía para evitar otra negación, como lo es el hambre, en primera instancia de la necesidad. Y aquí hay un esquema sobre este tipo de producción. Continuaré con la lectura. Práctica teórica de la producción. La práctica teórica implica la actividad humana transformadora de una materia prima, generalidad 1, con determinados medios de producción, generalidad 2. Los medios de producción estarán constituidos por la teoría de la ciencia del momento, disciplina que estudia el funcionamiento y desarrollamiento de la ciencia, la estructura y la dinámica del conocimiento científico y de la actividad científica, así como la interacción de la ciencia con nuestros institutos sociales y esferas de la vida material y espiritual de la sociedad, así como por todas las técnicas que pueden auxiliar en la transformación de la actividad humana, ideológica o de menor cientificidad que los medios de producción. En una generalidad 3, científica, la diferencia entre generalidad, actividad humana transformadora de una materia prima y los medios de producción, no sería en cuanto a su diferente naturaleza. Ambas ideas, sin embargo, la actividad humana sería ideológica o científica en proceso de perfeccionamiento, en tanto que los medios de producción consistiría en la teoría del momento, no específicamente objeto de perfeccionamiento. A pesar de que sería impensable la creación de la generalidad 3 sin la transformación de la generalidad 2, como resultado de la práctica teórica se tendría de nuevo una teoría sobre el objeto, generalidad 3, de mayor cientificidad que el punto de partida. Por lo demás, tenemos otro círculo llamado círculo de la necesidad, que da pie al círculo de la producción, pues sin el primero no existiría el segundo. A su vez, ambos en conjunto formarían el círculo económico. Dentro del materialismo histórico, el sujeto funda la materia debido a su necesidad. He aquí lo que conocemos como materialismo histórico,
pues la materia, como anterior del sujeto histórico, determina cómo éste se desarrollará, cuyo significado, señala Dussel, no fue importante para Marx y cuyo malentendimiento fue apremiante para América Latina. A partir de este momento, mi compañera seguirá con la lectura. La producción más en concreto. En esta parte se analizan las otras determinaciones como lo son en consumo, la distribución y el intercambio. En este momento en el que en medio de penurias económicas, Marx va puliendo su método. Considera estas determinaciones por medio de relaciones coimplicantes, es decir, que se involucran unas con otras. Producción, consumo, producción, distribución, producción, intercambio. Así forma un silogismo en el que la producción es el elemento universal, la distribución y el intercambio son el término particular y el consumo el singular, con el cual todo se completa. Aquí lo que nos compete es comprender cómo las relaciones que mencionamos anteriormente se desarrollan en realidad cuando hablamos de relaciones coimplicantes. Iris, un poquitito más lento, vas muy rápido. Ok, un momento, por favor. Marx siempre parte desde los modelos de la economía clásica para demostrar las contradicciones que se presentan. En el caso de la producción-consumo, pareciera que el primero condiciona al segundo, pues sin la producción no habría objeto a consumir, no existiría modo de consumo, lo que es fundamental, pues más adelante se explicará que hay diversas formas de consumo, distribución, intercambio y producción. De esta forma regresamos una vez más a lo que significa el materialismo histórico marxista, donde la producción crea al consumidor. No obstante, Dussel advierte que de acuerdo con Marx, el mismo consumo también genera producción en primer lugar, ya que el producto solo se ve realizado con tal mediante el consumo y en segundo lugar, dado que el consumo vuelve a generar la necesidad de una nueva producción, de modo que hablamos de un círculo. Visualizando de esta forma el círculo, podemos comprender que la producción es a su vez consumo, no obstante, ya a su vez consumo y producción son opuestos. Esto nos recuerda una dialéctica hegeliana, pero aplicada a la economía. Aquí tenemos un esquema que explica lo que acabo de mencionar. Y continúo. Pasando al sujeto o persona, esta objetiva su propia vida al objeto a consumir e incluso lo interioriza como parte misma de su ser. Es decir, personifica la cosa. No obstante, en términos factibles, la producción no pasa directamente al consumo, sino que se ve mediada por la distribución, de modo que pasamos al siguiente inciso. Producción-distribución. La distribución, nos dice Dussel, es un efecto propio de la producción, por tanto es un paso creado, pero a su vez y sigue siendo la misma vía dialéctica que se ha llevado hasta el momento. La distribución también condiciona a la producción. Es así que mientras la producción determina de forma material a la distribución, esta determinada práctica a la producción, ya que sea de forma ética o política, como en el caso de la conquista de América. Inciso C. Producción-intercambio. De igual manera, el intercambio está determinado por la producción. Aquí se explica que no hay intercambio sin división social del trabajo, pero una vez continuando con esta vía dialéctica, vemos que el intercambio también determina la producción. En este caso no se trata de una determinación política, sino económica, pues trata de una relación de intercambio entre personas que media la distribución. En este momento, Marx llega a una de las conclusiones más importantes, pues se da cuenta que la producción, distribución e intercambio no son partes aisladas de un todo, sino que se encuentran en relación dialéctica y están articuladas siempre unas de otras. Es así que Dussel señala algo muy importante. Se trata de una totalidad construida por muchas categorías. Durante este primer capítulo pudimos ver las primeras reflexiones sobre la concepción que tenía Marx acerca de la producción, así como los primeros bosquejos de su metodología final. Sin duda, este primer capítulo nos deja tres grandes aportaciones. La primera, un primer acercamiento a la esencia o determinaciones esenciales de la producción. En segundo lugar, los fundamentos teóricos de la producción fundamental marxista, donde además encontramos algunos primeros indicios sobre el
materialismo histórico y por último, pero no menos importante, los primeros usos de su método, que aunque para este momento aún necesita ser mejorado, los primeros usos del mismo son de gran importancia histórica y filológica. Existir como ser humano es tener conciencia de sí mismo y ser capaz de tomar decisiones. La desalienación es creación, lo que significa que el sujeto pueda crear y crearse su proyecto de vida. El ser humano tiene capacidad de producir por naturaleza, aunque sea con una sola mano. Desde el desarrollo de la humanidad hasta el día de hoy, día en la producción, está presente el sujeto, funda la materia debido a su necesidad. En la lectura se analizan las otras determinaciones de la producción, como lo son el consumo, la distribución y el intercambio. Esto quiere decir que está compuesta por un ciclo. Este ciclo es cuando un hombre puede producir un objeto nuevo, el cual tiene la función de cubrir una necesidad a partir de una materia prima. A esta materia prima se le hacen cambios y se pone a la venta, que es una distribución, en la cual una persona la va a adquirir para cubrir sus necesidades y se paga con dinero este nuevo objeto. Aquí se da el intercambio. Se vuelve a utilizar para comprar más materia prima y producir más artículos. Por lo tanto, la producción es como cualquier actividad que aproveche los recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios, que estos serán utilizados para satisfacer sus necesidades. Los tres grandes grupos de factores para que la producción pueda existir son el trabajo, el capital y la tierra. Y pues esto sería todo nuestro trabajo, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Digamos que esta es la idea de la exposición, ¿sale? Tiene una narración, evidentemente son ideas, son planteamientos del propio texto, y está bien, ustedes la pusieron ahí, ¿no? En el texto que nos muestran, y está bien el formato, eso también quiero decírselos, ¿no? Arial 12, no sé, espacio 2 o 1.5 para que lo podamos ver, y añaden las imágenes de los cuadros, ¿no? Eso también es importante. Falta añadir bibliografía para todos los demás. Ahorita ustedes, yo se lo digo porque son el ejemplo en este instante, ¿no? Falta añadir la bibliografía. Y una cosa importante para todos, no nada más para ustedes, lo digo a ustedes porque son los primeros que expusieron, pero eso tiene que aparecer en todos lados. Estamos a 10 minutos, aquí aparece, ¿no? Entonces, para todos tiene que ser el formato APA. Es el más fácil para mí, yo lo utilizo, y también para todos ustedes. El formato APA es autor, coma, año de publicación, que por ahí sí lo pusieron, pero no pusieron la página, ¿no? Aquí va la página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser Dussel, año de publicación, me parece que, al menos la que yo tengo es la de 1900, creo que es la del 80 la del 85, y la página, ¿no? No sé, 4. En todas las citas que ustedes utilicen, ¿sí? En todas cuando ustedes utilicen al autor y lo pongan de manera literal, ahí pónganle nada más la referencia, ¿no? Para que en su trabajo final eso sí tiene que ser preciso, ¿no? Porque si van a citar a un autor más de 3 líneas, tienen que ponerlo en párrafo separado, es decir, lo que dice el autor, 2 puntos, separan el párrafo y lo ponen dentro de los márgenes, 1 centímetro de un lado, otro centímetro del otro lado, que se vea la referencia, qué es lo que dice el autor. Cuando son cuestiones solamente de 3, 4 líneas, va dentro del texto. Ustedes, así como lo hicieron ahorita, van escribiendo y ya nada más le ponen las comillas, abren comillas, dicen lo que dice el autor y le ponen su cita
su cita en formato APA, ¿sale? Eso para que quede mejor el texto. Falta bibliografía y estas cositas técnicas que uno las va aprendiendo en realidad, ¿no? Entonces, pongan atención en eso todos, 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 todos en general. Las imágenes está bien, la narración está bien, o sea, se entendió, yo lo entendí, ¿no? No sé los demás, ahorita vemos. Bueno, una vez dicho eso, en cuanto a la formalidad, yo les preguntaría a Iris y a Citlali, ¿vale? En términos generales, así en los pocos minutos que tenemos, antes de que se cierre esta sesión, de la parte que ustedes expusieron, ahorita Tadeo te doy la palabra, la parte que ustedes expusieron, en síntesis, así en unas cuantas palabras, ¿de qué habla Citlali y de qué habla Iris? Bueno, pues habla sobre la producción, como que lo más general de la producción, y pues ahí dice que Marx empieza sus ideas sobre, perdón por ser repetitiva, por la producción, debido a la esencia, ya que pues como usted nos habló en la primera clase, la producción está marcada por el componente histórico, o sea, no es lo mismo en todas partes del mundo, pero sí hay componentes esenciales que permiten estudiar a la misma producción, que en este caso son 4, si no mal recuerdo, que son el sujeto trabajador, el instrumento con el que se trabaja, que puede ser la mano propia, lo más básico, la mano, un objeto a trabajar que viene de la naturaleza, y, ¿cómo se llama? Y un trabajo ya realizado, o sea, acumulado. Esas 4 cosas son los que nos permite analizar la producción en primer lugar, dejando de lado los componentes históricos, porque entrando ya a un estudio más amplio, podemos ir añadiendo los componentes históricos de cada región, que por supuesto harían más complicado el estudio, pero esas son como las 4 partes esenciales de la producción. Y por otra parte, también nos empieza a señalar sobre la producción ya más en general, que serían esa parte es la producción, distribución y consumo, que cada una, por supuesto, tiene sus generalidades, pero en sí esta es una de las partes más importantes. Cada una está articulada una con otra, o sea, no son partes aisladas, sino que son parte de un todo y que pues se podría decir que son a la vez lo mismo y contrarios. De ahí que tenga como que una reminiscencia a Hegel. Sí, efectivamente. Iris, ¿qué nos dirías? Ay, La perdón, es parte que que te tuve que tocó. conectar mi compu. Pues Sí. mire, en general, la producción es la base de la economía y en la producción se hace un estudio donde cada ser humano necesita algo, entonces ahí compra el producto que necesita y entonces hay un intercambio económico y con este intercambio económico se van produciendo más cosas. La producción siempre ha existido con los seres humanos. Digo, ahorita se está estudiando así, pero desde tribus y todo eso, cada persona tenía un rol en la sociedad y eso ayudaba a que todos cubrieran las distintas necesidades de esa tribu, de ese... Ajá. Entonces, es lo que nos menciona la lectura, cómo se va desarrollando la producción con el ser humano. Actualmente, pues ya es el intercambio económico, pero antes era con otro objeto que la persona iba a necesitar o quería en ese momento, ¿no? La producción es la acción del ser humano en crear un nuevo objeto a partir de una materia prima. Es lo que nos quería decir la lectura. En este ciclo, como bien puede haber un cambio en esta materia prima o como puede ser solo cortar las frutas y venderlas. Eso sería mi aportación. Bueno, sí, efectivamente estamos en eso, es lo que están comentando. Vamos a ver, alguien quería comentar algo. Antes de eso, ¿quién quería? No me acuerdo quién quería comentar algo. Alzó la Profe, mano. era yo. Este, a ver, ¿qué nos quieres decir? No, bueno, es relacionado con lo que decía de citar el texto. Bueno, entonces, nosotros pusimos algunas como
frases que ya estaban citadas, entonces, ¿las volvemos como a citar o lo dejamos así? O sea, No, no, no. Como tú te refieres a que en el texto que ustedes van a exponer, ¿sí? es que en el texto que estamos leyendo hay frases que el mismo autor sacó Ajá, de Marx, ¿no? claro. Que tienen Ujú, ahí la ujú, citada unos números. ujú, ujú. Nosotros pusimos esa frase en nuestro texto, Ujú. entonces ya lo dejamos así porque ya está Así déjalo. citado. Ujú. Ok, Sí, si ya está bueno, citado, ponen ahí el cita dentro del texto de Dussel o la cita directa de Marx. ok, Sí, eso. vale, Ujú. gracias. Sí, sí, sí. Eso. Entonces, bueno, antes de que se cierre esto, vámonos con la otra parte es también para Citlali e Iris, ¿sale? Eh, ¿Cuáles son las partes que no se entendieron del texto que leímos? ¿Hay alguna duda, comentario? Primeramente Iris y Citlali, ya después todos los demás. A ver, Citlali e Iris, ¿hay algún lugar, alguna pregunta del texto que no hayan comprendido, que dijeran, saben, aquí no entendí nada, queremos que se explique o que se aclare? Yo sí. A ver, En la adelante. parte de producción-distribución dice Ajá. que ¿En qué página? déjame ver, porque me Sí, estoy para guiando que en yo mi la propio tenga texto. aquí. Ajá. A ver si también Iris. Si no, miren, tenemos, bueno, sí, todavía tenemos un minuto. Vamos a verlo. Busquémoslo. La parte. Sí, tengan el texto a la mano para que lo podamos ver. Y los que van a exponer tengan el texto a la mano también, por si es necesario en algún momento proyectarlo aquí en la imagen, ¿no? Dice que tenemos menos de un minuto. Búscalo, Iris, perdón, Citlali e Iris, si tienes alguna pregunta, y nos vemos ahorita en un ratito, Ok, ¿sí? profe. Y ahorita cuando comencemos el otro, en 5 minutos, son las 7:45, a las 7:50, ya comenzamos con las preguntas, ¿sale? Pasamos a otra parte de la clase. Ok, Si ya le puedes dar Citlali para que nos salgamos, porque tú estás ahí de administrador. No sé qué De pasó, acuerdo, profe. no sé por qué yo no pude. Ya veré después cómo lo hago. Ahora sí voy a grabar desde acá. ¿Sale? Bueno, vamos a comentar esta cita de la que nos habla Iris, ¿sí? Sobre la esencia. Eh, para llegar a estas cosas hay que dar un rodeo, ¿no? General, rápido, a ver si esto puede ayudar. En la epistemología, digamos, con la cual Marx está percibiendo el mundo, hay algunos sujetos que quieren entrar y están aquí. Yo me concentro y ya no los dejo entrar. Ahí está. En la epistemología que tiene Marx, es una epistemología metodológica, podríamos decir, ¿sí? En la cual se concibe, eso lo vamos a ver después, todavía en el capítulo 2, pero desde ahorita lo adelantamos, que hay dos planos fundamentales, ¿sí? El primer plano es el plano del fenómeno. No voy a explicar demasiado porque eso tiene que ver con Kant, con Hegel, pero él lo está asumiendo como tal. Existe el plano del fenómeno y el plano de la esencia. ¿Sí? El plano del fenómeno es lo que aparece ante nuestros ojos, ¿sí? Un objeto aparece. No sé, cualquier objeto, ¿no? Pero lo que no se ve del fenómeno, me quito, es la esencia. Y la esencia es el ser del fenómeno. ¿Sí? A ver. Eh, el fenómeno en la economía, al menos lo que aparece ante nuestros ojos, y esto siempre lo vamos a estar repitiendo constantemente hasta el cansancio, es la idea del mercado, el intercambio que vemos, ¿no? Y uno puede decir, ahí está la economía. Ese es el fenómeno que aparece ante nuestros ojos.
Pero la esencia de la economía, ¿sí? La esencia de esos fenómenos que aparecen ante nuestros ojos no se perciben a primera vista. Y para eso hay que hacer un análisis científico. Entonces, la ciencia para Marx implica pasar de lo fenoménico, los fenómenos, a entender la esencia de ese fenómeno, la esencia de ese fenómeno, ¿no? Entonces, una vez con eso dicho, ¿sí? Vamos a hablar de la producción en general, ¿sí? Y como producción en general estamos hablando de su esencia. ¿Por qué en general? Aquí estamos hablando, ya lo decía Citlali, ¿no? Estamos hablando de un inicio de exposición que a Marx se le presenta no de manera histórica, porque puede hablar de, por ejemplo, la historia de la esencia, ¿no? O la historia de la producción, cómo la producción se ha desarrollado a través de la historia y poder ponerlo por partes en años y darle una periodización y descarta esta posibilidad de inicio al análisis del capital. Y él dice lo que nosotros necesitamos o de donde vamos a partir es de la esencia. Y la esencia pareciera ser que es ahistórica. Es decir, el concepto lo podemos rastrear históricamente, pero la esencia en cuanto tal es una abstracción, ¿sí? Es decir, lo que ya se decía, ¿cuál es la esencia de la producción? ¿Cómo podemos hablar de la producción en general? Podemos hablar, por ejemplo, de la producción inca, podemos hablar de la producción azteca, podemos hablar de la producción en Roma, podemos hablar de una producción comunitaria, de recolectores cazadores, podemos hablar de una producción en Roma, en el Imperio Romano, podemos hablar de la producción en China, pero quitando todas estas determinaciones históricas, lo que nos queda es la esencia. ¿Qué es lo que hace, sí? ¿Qué es lo que hace a la producción ser producción para todos los tiempos, para toda la historia, para todos, eh, para todas las culturas? Y lo que nos queda, si quitamos estas determinaciones concretas históricas, lo que nos queda, ya lo decía Citlali, es un sujeto que produce la materia de trabajo, es decir, un objeto en el que se va a trabajar, se va a transformar para ser un satisfactor, un instrumento de trabajo, una herramienta, en un estado muy básico sería las manos o los instrumentos que podamos utilizar, y un producto. Estas cuatro determinaciones hacen, si te das cuenta, ¿sí? Si te das cuenta, lo que se está haciendo es pasar a abstraer. Y esta abstracción nos lleva a algo simple. Esto simple es precisamente la producción en general. Esto es lo real, la realidad. ¿Sí? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de producción capitalista, de producción en el Imperio Chino. Pero cuando quitamos estas determinaciones de la realidad histórica y abstraemos, simplificamos, llegamos al análisis de una producción en general. Ya vimos los elementos de la producción en general. Esos elementos de la producción en general es la esencia de la producción. ¿Sí? Ahora sí, si quieres vamos a la cita, ¿no? Dice en la página 32, todos los que tengan el libro a la mano en su computadora o que lo hayan comprado, lo tengan ahí, yo soy de esos sujetos que lee así, me gusta mucho más tener el libro, ¿no? La producción, dice, tiene ciertas notas en común, estas notas en general, en común para todas, para toda la historia, para todo aquel ser humano. Estas abstracciones es llegar a la esencia del fenómeno, ¿sí? Ciertas determinaciones comunes para todos, en todo tiempo, en toda cultura.
la producción en general es una abstracción. ¿Sí? Ya dijimos por qué es una abstracción. Aquí estamos en la realidad produciendo de manera real. ¿Sí? Pero cuando queremos analizar qué es, cuando decimos qué es, estamos hablando del ser de la producción. ¿Qué es la producción para todos? Entonces quitamos las determinaciones reales, concretas, históricas y abstraemos teóricamente. Al hacer esta abstracción teórica podemos llegar a la esencia, ¿no? Lo general o lo común para todos, ¿no? Es por su parte algo completamente articulado, ¿sí? Porque si ya llegamos a la producción en general, nos damos cuenta que hay 4 elementos mínimos y estos 4 elementos están de una u otra manera determinados, ¿sí? Se codeterminan unos a otros. No puede existir uno sin el otro. Supongamos, tenemos una herramienta, pero si no tenemos materia de trabajo, no hay producción. Supongamos que tenemos materia de trabajo, pero no tenemos sujeto para que trabaje, para que transforme ese objeto de trabajo, no hay producción. ¿Sí? Entonces, todas estas determinaciones, estas primeras 4 determinaciones de la producción, se codeterminan una a la otra. No hay una sin la otra. ¿Sí? Dice, las determinaciones que valen, por eso dice, es por su parte algo completamente articulado. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas a fin de que no se olvide la diferencia esencial. Cuando decimos que tienen que ser separadas, tenemos que analizar, ¿sí? Como yo, mi ejemplo macabro de Jack el Destripador, ¿verdad? Es por partes. Lo que hacemos teóricamente es abstraer, encontrar la producción en general y después analizar cada una de sus partes. Es como si de pronto fuera un cuerpo y de pronto queremos hacer un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico vamos descartando por partes. ¿Qué te duele? ¿No? ¿Dónde te duele? Entonces vamos descartando, no es aquí, no es allá, vamos por partes separando hasta llegar al punto de dónde es el dolor. Que el dolor es psicológico, emocional. ¡Ay! ¿A dónde nos vamos, no? Freud, ¿sí? Bueno, ¿queda claro, Iris, la pregunta? La pregunta, perdón, sí, la pregunta se respondió de alguna manera o te oscurecí más, No, sí, muchas gracias, profe. ¿sí? Bueno, a la pregunta de Citlali, 44 me decías, ¿no? La 44. Ah, cuando decías para Marx, muy por el contrario, ¿sí? Aquí estamos hablando de la producción distribución, ¿vale? En este punto, Marx está diciendo, Marx va a decir esto, ¿no? Marx va a decir, eh, ahora que ya entendimos esta primer parte, ¿no? Ahora podemos decir, bueno, no sé quién lo dijo, no sé si Citlali o Iris Citlali, decías algo así como, hay, aparte de esta producción en general, de los elementos constitutivos, de lo que podríamos hablar de la producción en general, esta producción en general tiene a su vez, ¿sí? Otro nivel de abstracción más concreto, ojo, no más abstracto. Cuando decimos un nivel más concreto, es que ahora de este momento general esencial se pasa a otro en un momento de análisis teórico, ¿sí? Que es una totalidad explicada. En esta totalidad explicada ya es más concreto, pero se vuelve más complejo. Todavía no estamos aquí otra vez en la realidad. Es más concreto, pero más complejo. ¿En qué sentido es más concreto? En que ahora ya sabemos qué es la producción, pero nos damos cuenta que ya dentro del círculo, digamos, de la economía, para que se haga efectivo la producción, para que la producción sea producción, se necesita consumir. Para que la producción sea producción, es satisfacer la satisfacción de un producto que tiene que ser consumido. Y para que llegue a esa realización del círculo de la producción,
se requiere al menos elementos. Uno de esos elementos es la distribución. Porque ¿cómo puedo yo, ya en términos más concretos, más del sistema, cómo puedo yo hacerle llegar el producto que produje a alguien que lo necesita? Se necesita una distribución. ¿Sí? Entonces, para que el producto llegue, aquí ya estamos en un terreno más concreto, ¿sí? Pero también es para todas las culturas, aún. Es decir, para que el producto que se produjo, no sé, en Teotihuacán, llegue a Tikal, ¿sí? Bisturís para hacer operaciones de cerebro con filo de la piedra de obsidiana, para que llegue a la zona de Tikal, tiene que haber cómo hacemos para que llegue ese material hasta allá, ¿no? Entonces, hay agentes de la distribución. Estos agentes de la distribución, políticamente, controlan territorios, ¿no? Y al controlar territorios, controlan la distribución de manera política, ¿sí? Entonces, aquí ponen el ejemplo, 1492, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, estamos produciendo, no sé, oro, cacao, lo que sea, ¿no? Así, pero entonces tienes que entrar a nuestro sistema. Tú eres el trabajador, tú eres el sometido, te quitamos tus tierras, quitamos no nos interesa ningún tipo de producción más que la plata y el oro, y nosotros ponemos los barcos y controlamos esa distribución. Controlamos la distribución y controlamos la producción, porque entonces vamos a controlar qué producimos y nos interesa el oro y la plata. No nos interesa el aguacate, no nos interesa el jitomate, ¿no? No nos interesa el chocolate, ¿no? No nos interesa nada de eso, lo que nos interesa es el oro y la plata. Nosotros con el poder político imperial europeo de la corona española, nos interesa el oro y la plata. Que si ustedes producen lo que sea, no nos importa. Entonces, ahí la producción está siendo controlada, ¿sí? Políticamente. Pero no solamente la producción, también la distribución. ¿Sí queda claro, Citlali? Esto, bueno, leemos para que, dice, para Marx, muy por el contrario, ¿sí? El nivel político, la distribución como conquista en América o como revolución, determina, por su parte, la materialidad fundada de la producción. Hay que recordar que la producción, ¿sí? Esta es una especie de dialéctica que hay que saber entender. La producción, por eso los círculos que teníamos al principio, bueno, ahí pusieron el esquema, les digo dónde, el esquema 2, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de la producción determina el consumo, pero el consumo a su vez determina qué producir, ¿no? Yo puedo producir, no sé, eh, mm, ¿qué les gusta? Algo inútil, pues, ¿no? Eh, eh, algo que no sirva de más. O sea, yo empiezo a producir, y nadie lo consume. Entonces, yo cuando produzco un producto satisfactor, ese producto está determinado por el consumo, alguien que lo consume. Y a su vez, el consumo determina la producción. ¿Por qué? Porque el consumo lo que hace es imaginar el producto y por eso lo produce. Entonces, esta es una codeterminación, no es una antes que la otra, ¿sí? O una como consecuencia de la otra, es que ambas se van determinando simultáneamente. El producto determina el consumo, sin duda, pero el consumo también va a determinar qué tipo de producción queremos. Esta es una cuestión de la producción determina materialmente el consumo y el consumo determina no materialmente, sino ideológicamente, mentalmente, a la producción. Esta es la primera relación que se tiene. Marx es un maestro de la relación, hay que entender eso. Siempre está en relación dialéctica con más de un concepto. Entonces hay que tener claro esto, ¿sí? Siempre lo va a tener.
En la parte que tú me estás preguntando del intercambio es muy similar, ¿sí? La producción determina el tipo de intercambio que producimos, que intercambiamos. Sin embargo, el intercambio determina también a la producción. ¿Y cómo determina la producción? Políticamente. Si bien la producción determina materialmente el intercambio, cuando decimos materialmente nos referimos al producto que produce materialmente ese satisfactor, va a determinar el intercambio, ¿sí? Va a determinar a la producción políticamente. Va a decir, ya lo repetimos en el ejemplo, va a decir qué es lo que se debe de producir, cómo se debe de producir y en qué términos se distribuye, ¿sí? Ese es el intercambio. Yo pensé que me hablabas del intercambio, pero no, es la distribución, esta última parte, ¿no? Este es políticamente, ¿sí? Políticamente va a condicionar la distribución. ¿Sí? Bueno, eh, y el intercambio también, ¿no? El intercambio es otra cosa, pues, pero no sé si ya te di a entender lo que quería de darte a entender, Sí, profe. Gracias. ¿sí? O te confundí más. No, está mucho mejor, gracias. Sí, a ver, ahora sí, de todos los demás, eh, nos quedan pocos minutos, de todos los demás, ¿cuáles serían las preguntas que les quedaron dudas de la lectura? Compañeros, tienen que leer, por favor. Eh, ¿Qué les llamó la atención del texto? Es decir, del texto que dijeron, esto me gusta, quiero comentarlo. Dana, adelante, Dana. Bueno, a mí lo que me pareció como muy curioso fue cuando explicó el círculo productivo mediante la imagen y me acordé cuando decían que para que una economía creciera tenía que haber trabajo y consumo porque al haber trabajo iban a consumir más. Pero lo más curioso de esto es que un sujeto era el que tenía la necesidad, iba él mismo a trabajar y él mismo iba a consumir, así creando un ciclo. Y me gustó porque explicaba como ya casi el último que se necesita el círculo de la necesidad y el círculo de la producción para ver un círculo económico, que es lo que estaba explicando. Y nos dice que la producción actual eh, hace que nuestras vidas tengan subsistencias en base a las necesidades y eso hace que ya el ser humano comience a tener como un propósito de vida, el cual todos los días tengan que levantarse a trabajar para poder cumplir sus necesidades. Gracias, Dana. Sí, por supuesto. Me da gusto que hayas leído el texto y que te haya servido de algo esto del círculo de necesidad. Está en el nivel, otra vez, general abstracto, ¿eh? Todavía para toda economía se requiere esto, ¿no? ¿Cuál es el círculo de la necesidad? El sujeto que tiene necesidades y por eso produce, ¿sí? Y al producir genera un objeto y este objeto es un objeto satisfactor que se consume al propio sujeto, ¿no? Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una, la objetivación del trabajo vivo y otra, la subjetivación del producto, ¿no? ¿En qué consiste esto? El sujeto, cualquier sujeto, eh, o sea, cualquier sujeto humano tiene la capacidad de transformar un objeto en un satisfactor, ¿sí? Cuando se trabaja un árbol, lo que sea, necesito una silla, la transformo en silla y después ese satisfactor lo consumo. Cuando se consume, se está subjetivando, ¿sí? Entonces, el sujeto trabajador objetiva su tiempo de trabajo, su vida, su esfuerzo, sus neuronas, las coloca en un producto. En ese producto está contenido la subjetividad. Es decir, el sujeto objetiva su vida en ese producto creado. ¿Cómo recupera la vida que está en ese producto? Consumiéndola. Cuando consume el producto, entonces está subjetivando el objeto. Son dos momentos. ¿Esto queda claro para todos? No hay que confundirse en los términos. La objetivación de la vida en un producto y la subjetivación del producto cuando es subsumido, consumido
por el sujeto y recupera su vida. ¿Queda claro esto? Sí, profesor. Alguien Sí, que se le complique, que de pronto diga, no entiendo nada. ¿Sí? Es muy claro, Marx, es muy claro, ¿no? Otras preguntas, comentarios, un poco añadiendo a lo que decía Dana, ¿no? ¿Sí? Todavía estamos en un plano, como le vuelvo a repetir, no histórico concreto, sino abstracto simple, para todos en general. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Digo, comentario, para ir avanzando. Si no, yo les voy a preguntar. A ver cómo lo contesto. A ver, pregunta para todos, a ver quién la capta. No me acuerdo dónde están las cifras, no se las leería ahorita. ¿Por qué la economía, ¿sale? ¿Por qué la economía no puede ser abstracta, no puede ser de un sujeto abstracto, según la ley? Porque no estaría siendo real. ¿En qué sentido, Eva? No estaría siendo real. Ajá, Mm, claro, sí, tienes razón. No por podría ser real. ejemplo, al consumir, que la mayoría, bueno, más bien para satisfacer las necesidades actualmente, eh, tiene que pasar por un proceso de transformación y en el proceso de transformación está la abstracción, pero no, bueno, hasta ahí llego. Oye, a ver, alguien que quiera responder eso. Sí, está bien, no es real. Que un sujeto sea abstracto y simple y que produzca para sí mismo, está en teoría, pero no es real. ¿Pero por qué no es real? ¿Y por qué todavía no es economía? ¿Quién quiere aventurarse a contestar eso? Rápido, compañeros, se nos va el tiempo. ¿La puede repetir, profe, por favor? Sí, ¿cómo no? Es por qué, ¿sí? Un sujeto abstracto simple, ¿sí? Que produce y produce para sí mismo, no es todavía economía. porque se da dentro de la sociedad, ¿no? O sea, no se queda simplemente en la individualidad, sino que necesita del otro. Efectivamente. ¿Sí? Cuando decimos, y esta es una crítica al neoliberalismo, ¿eh? Por eso me hago énfasis, es una crítica al neoliberalismo y al individualismo de aquel que cree, ¿sí? Que somos egoístas por naturaleza. Porque esto lo hizo Hobbes, Locke y todo este tipo de empiristas ingleses, donde está fundamentado el capitalismo, el neoliberalismo y la modernidad, en un sujeto abstracto, simple, donde dicen, yo soy egoísta por naturaleza. O sea, cuando ya lo ponen en el grado de naturaleza, es como cuando dicen, yo tengo hambre por naturaleza, no me puedo quitar el hambre. Y cuando dicen, bueno, me la quito cuando como, ¿no? Pero es decir, el sentir el hambre siempre es parte del ser humano. Entonces, cuando dicen, es egoísta por naturaleza, es decir, si yo soy egoísta, es porque no me lo puedo quitar de ninguna manera. Y en esto está fundamentado el capitalismo y la competencia en el intercambio mercantil, en el neoliberalismo, políticamente hablando. ¿Cuál es la crítica? ¿Qué es lo que está diciendo Marx? Marx está diciendo el sujeto abstracto, el sujeto simple abstracto, teóricamente produce, general para todos, produce, cualquiera de nosotros puede producir. Sin embargo, esta es una abstracción teórica. El sujeto nunca es individualista porque el sujeto antes de nacer tuvo la necesidad de una comunidad, de un hombre o de una pareja, ¿sí? Hombre-mujer, padre-madre, que le dio vida. Y antes del sujeto individual siempre está la comunidad, siempre anterior a todo sujeto. Por lo tanto, jamás hay un ser humano aislado. Lo podemos aislar solamente como análisis teórico, pero en la realidad es imposible.
Por lo tanto, no puede haber esto de que el ser humano es egoísta por naturaleza, porque por naturaleza somos comunitarios y siempre estamos en comunidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el sujeto humano, ¿sí? Cuando produce, no produce solamente para sí mismo, sino que la economía se da a partir de una producción para un otro. Siempre hay un otro. Siempre. No puede haber un sujeto aislado en un mundo aislado. Dice Marx, estos son Robinsonadas, un poco por la idea del Robinson Crusoe, ¿no? Dice, a todos los economistas les va a decir, estas ideas del individualismo, del sujeto por naturaleza, son Robinsonadas, por no ponerle la palabra mexicana, ¿no? Porque la palabra mexicana empieza con P y no la voy a decir ahorita, ¿no? Son Robinsonadas, ¿no? Teóricas, son pseudoteóricos. Este es un primer elemento de análisis que arroja este primer capítulo. El otro elemento que me gustaría comentarles, aunque sea de manera muy rápida, como pregunta se los voy a colocar, es cuál es, o de qué, sí, cuál sería, ¿sí?, la teoría del conocimiento de Marx, de dónde parte el materialismo de Marx, el materialismo histórico. ¿En qué consiste el materialismo de Marx? ¿Alguien lo podría responder? ¿Podrían ser las condiciones generales? Las condiciones generales. No. Bueno, sí, pero está muy abstracto. ¿Qué son esas las condiciones generales? ¿No? A ver, se las pongo rápido porque nos quedan unos cuantos minutos, ¿vale? Si no, se nos cierra la clase. A ver, pregunta. ¿Antes del ser humano existe la naturaleza? Sí, 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 está bien. Eso le llaman materialismo cosmológico. ¿Por qué? ¿Por qué no es el materialismo de Marx? ¿Alguien podría responder por qué no es el materialismo de Marx? Es el de Engels, quizás. Y el de muchos materialistas que se presumen materialistas. Pero ¿cuál es el materialismo de Marx? ¿Cuál es el materialismo histórico, efectivamente? ¿En qué consiste, Dana, el materialismo histórico? ¿No? Alguien que se atreva. nace de la economía política. No, miren, aquí lo voy a leer, ¿sí? Dice en la página 36, primero está el sujeto histórico como trabajo, es el punto de inicio, ¿sí? Y después está la naturaleza como materia. Y dice aquí, este es el concepto del materialismo histórico. Si la materia, ¿sí?, dice, es lo anterior al sujeto, es cuestión secundaria para Marx. ¿Sí? Y fuera de su discurso científico, ya que son posiciones filosóficas, en el mal sentido de la palabra, y del que Marx nunca se ocupó en su discurso científico central, fundamental, teórico que tiene hoy para América Latina en un sentido político apremiante. ¿Qué quiere decir? Ojo, escuchen esta parte, ¿no? Para Marx, el materialismo, y para el materialismo histórico de Marx tiene que ver con el sujeto humano. El sujeto humano es el único, por decirlo de alguna manera, que da testimonio, que da cuenta, que tiene conciencia de que está vivo. La naturaleza, hipotéticamente o teóricamente, existe antes que el ser humano, sí, sin duda, pero el único que da testimonio de que existe antes del ser humano es el ser humano. Por lo tanto, sin ser humano, no existe la naturaleza anterior al ser humano. Es decir, el ser humano es el que le da sentido, ¿sí? Es decir, a ver, no existe nada que el ser humano, no existe nada que conozcamos que el ser humano no le dé un nombre, que no lo sistematice y que no lo conceptualice teóricamente, que no le dé una especie de conciencia y razón de ser. Todo aquello que el ser humano no toca, como el rey Midas, ¿no? No existe. No existe porque no existe para la conciencia.
Entonces, imagínense la naturaleza sin ser humano. O sea, existiría, pero nadie lo sabría, nadie Así es. lo tomaría en cuenta. Efectivamente. Por eso lo sabemos teórica y hipotéticamente. Antes del ser humano está la naturaleza, teórica y hipotéticamente, pero a partir de que el ser humano genera esa teoría. De lo contrario, no existe. No existe para la conciencia, pues. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, queda claro profesor. que el materialismo histórico además tiene que ver con el sujeto humano. Sin sujeto humano no existe historia. Cuando en nuestras clases de la prepa, y todavía con muchos profesores, colegas míos en diferentes universidades, no voy a decir esta porque nos están grabando, se sigue hablando que el materialismo histórico tiene que ver con una periodización de la historia. Que el materialismo histórico de Marx parte de que el ser humano, de la existencia del ser humano como sujeto que tiene la capacidad de tener la conciencia y de crear, producir, transformar la realidad. Sin sujeto humano no hay producción. Sin sujeto humano no hay historia. Entonces el materialismo histórico de Marx tiene como punto de inicio, como fundamento, el sujeto humano. Sí queda claro de dónde sale el materialismo de Marx. Este sujeto humano tiene necesidades y esas necesidades hace que produzca, que intercambie, que haya economía. ¿Sí? Sí. Vamos a seguir en torno a esto. Entonces, esto es fundamental, compañeros. Y entonces, aquellos que, por eso decíamos, hay muchos gente que se llenó la boca del materialismo histórico, demás, que no sé qué, y que de pronto uno dice, híjole, hay que ir a Marx mismo. Hay que entender filosóficamente la teoría del conocimiento que está manejando. Y la teoría del conocimiento es, no hay conocimiento si el ser humano no existe. El ser humano, el conocimiento y todo lo que conocemos tiene que ver con la capacidad del misterio del ser humano. No sabemos qué somos, filosóficamente hablando, teológicamente hablando, ontológicamente hablando, no sabemos qué somos. Somos una especie, ¿sí?, de todas las especies que existen en la Tierra, de este sistema que hemos investigado, que en realidad somos un misterio. Lo único que sabemos es que somos sujetos mortales, que morimos, un sujeto de necesidad material, que tiene que comer para vivir y que somos conscientes de eso. Somos conscientes de que tenemos conciencia y que dejamos históricamente huellas para las futuras generaciones y proyectamos hacia futuros sistemas para vivir mejor. ¿Qué clase de especie somos? ¿Quién sabe? ¿Por qué lo hacemos? No sabemos. ¿De dónde venimos y por qué lo hacemos? ¿Quién sabe? Y como no sabemos, somos un misterio. Cada persona, cada uno de ustedes es un misterio. Por más que yo lo quiera conocer, ¿no? Te llamas tal, nos llamamos tal, somos un misterio. Y ese misterio es el misterio del ser humano. Ese misterio, ¿sí?, como ser humano material concreto, no un misterio ahí espiritual, de no sé, de Gasparín, no sé qué tantas cosas. No, no, un misterio de un sujeto que tiene necesidad y esas necesidades las satisface transformando la naturaleza. ¿Qué somos? ¿Quién sabe? Pero somos por lo menos eso. Y este sujeto es el de donde parte el materialismo histórico. Bueno, ahí le voy a dejar porque se me va a cortar, dice que 1 minuto para que se acabe, menos de 1 minuto. Entonces, nos vemos el día miércoles, capítulo 2. ¿Sí? Por favor, los que van a exponer, ¿sí están aquí? Sí, profesor, acá andamos. Dale, entonces nos vemos el día miércoles con el capítulo 2 y si tienen preguntas, pues vayan anotándolas por ahí y seguimos debatiendo estas cosas, ¿sale? Entonces nos vemos el miércoles.